No tengo mucho tiempo. Algunos de ustedes ya lo han intuido, ¿cierto? Pueden sentirlo en el aire. La guerra ha empezado. Este es el reporte de HIT desde los campos de Humankind. Bienvenidos a Secretos de Humankind. Todo lo que necesites saber para poder triunfar en este apasionante juego de cartas coleccionables que no ha salido hace demasiado tiempo en el mercado, por lo cual es una gran oportunidad para aquellos que deseen hacerse de una gran base de cartas y alcanzar el máximo de poder en el transcurso del tiempo. Bueno, sin más, vamos a ello. Y bueno, esto, una vez superen el tutorial, van a encontrarse con esta pantalla por primera vez. Bienvenidos al Home. Y vamos a explicar cada uno de los botones del Home para que sepan dónde poder encontrar cada una de las necesidades que ustedes tengan como jugadores. Vamos a ello. Tipos de juego. Juego casual. Un juego casual te va a brindar una cierta cantidad de experiencia una vez en cuenta, como describe acá, en la partida, el tipo de partida, en donde uno puede encontrar de manera más rápida a un oponente. Si uno logra ganar alguna partida en cualquier categoría, te van a dar 0.2 créditos como premio, más 300 puntos de experiencia y probablemente, si pierdes, como va a ocurrir al inicio, tendrás 300 puntos de experiencia, o sea, 150 puntos de experiencia en bonificación. Ligas. En las ligas vamos a poder encontrar un tipo de juego por el cual podemos competir por cartas bastante importantes, como por ejemplo Weaken o Debilitar. En este caso, nosotros al ingresar vamos a formar parte de un grupo. Una vez el grupo se complete, la liga da comienzo y se premiarán a los mejores lugares dependiendo la liga en la que estemos participando. Ojo, si entras a una liga, es muy probable que luego que si juegues un juego casual te requieran el mazo de tu liga. Para poder corregir esto, solo debes reiniciar la aplicación. Torneos. Los torneos son similares a las ligas, también se juegan y se disputan por cartas. Si damos a Ansira en Go, vamos a poder encontrar un listado de torneos por los cuales se están esperando jugadores. En este caso, están jugando por un Anti-Riot Shield y hay opciones para obtener incluso boosters en torneos rápidos de 1 contra 1. Si les ocurre el bug anterior de que les solicitan el mazo de torneo como en las ligas, la misma solución, reiniciar la aplicación. Ranks. En el ranking de facciones vamos a poder ver cuál es la facción dominante en el estado actual del juego. De esta manera vamos a poder contribuir de una manera mucho más activa para poder hacer que nuestra facción sea la dominante. Colección. En colección vamos a poder encontrar nuestras cartas y nuestros mazos, como se pueden ver en el listado acá a la derecha. En la colección podemos ordenar nuestra preferencia de búsquedas, ya sea por rareza, entendiendo que R es rara o rare, U es infrecuente o uncommon, y C es común o common. La P es de cartas promocionales, estas las podemos obtener ganando ligas o torneos. Luego tenemos el ordenamiento por tipo de carta y vamos por partes. En este caso vamos a ocupar a los abismales para analizar cada uno de ellos. Santuario. Los santuarios, como hemos visto ya en el tutorial, nos van a proveer la estructura inicial y la voluntad que vamos a poder generar para dar comienzo al juego. Además, estos santuarios contienen dentro de sí ciertas habilidades que nos van a poder definir la estrategia de nuestro mazo. Aditamentos. Aditamentos son aquellos que nos van a permitir, pagando un coste de voluntad al jugarlo, mejorar de manera permanente nuestro santuario, entendiendo que el valor en negro
es el coste de voluntad que debemos pagar por ellos. El coste en púrpura es el valor de voluntad que generan por turno estos aditamentos una vez se encuentran en mesa. Y en rojo está el valor de estructura, que es lo que nos va a aportar como vida adicional a nuestro santuario. Acá, un pequeño detalle. Si ustedes juegan un aditamento, van a ocupar un slot de aditamento en su santuario. ¿Cuáles son los slots de aditamento? El valor en gris. Es decir, por ejemplo, Catedral de los Templarios puede jugar un máximo de 4 aditamentos. ¿Qué ocurre si juega un quinto aditamento? Bueno, en ese caso, el primer aditamento jugado, es decir, el que se encuentra más cerca de tu santuario, o más a la izquierda, será descartado y entrará el nuevo aditamento añadiendo sus valores de voluntad, sus valores de estructura a tu santuario. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tú tenías jugado un aditamento que ya te añadía puntos de estructura y va a ser descartado al jugar el nuevo? ¿Pierdes esa estructura? No, no la pierdes. La estructura, una vez ingresa al aditamento, queda de manera permanente. Así que reemplazar aditamentos que entreguen estructura por otros que entreguen más estructura solo sumarán más vida a tu santuario. Siguiente tipo de carta: personajes. Los personajes tienen un valor interesante, que es el valor de fuerza. Este valor está distribuido en 3 y vamos a por ello. Por ejemplo, sabemos que el valor en negro es el coste de voluntad que debemos pagar para poder jugarlos. El valor en amarillo es su coste de fuerza. ¿Fuerza qué representa? Representa el daño y la vida que tiene tu personaje. Pero el daño es un tanto más complejo. Como puedes ver acá, esta carta Tanya especifica que personajes sin bonos que controlas tienen más 2 al daño de combate. Y vamos a pasar inmediatamente a analizar los tipos de daños. Tipos de daños. En este caso, nos vamos a encontrar con daño de siege o asedio. Este daño se va a aplicar sobre el santuario enemigo, es decir, sobre sus puntos de estructura. Daño de combate. El daño de combate es aquel que se realiza solo en la fase de ataque. Esto es muy importante, puesto que es posible que más de alguno haya intentado aumentar, reducir o incluso hacer un punto de daño de combate en duelo y de esa manera no va a conseguir eliminar al personaje rival. Mucha atención con eso. Finalmente está el daño de duelo. El daño de duelo es aquel que solo se hace durante la fase de duelo. Cabe destacar que todos los daños que reciba un personaje en la fase de contemplación se resetea o se renuevan. Por lo tanto, si yo no consigo hacer la totalidad de la fuerza, ya sea en daño de combate o de duelo, sobre un personaje, el personaje al siguiente turno va a tener su valor completo. Hacer daño de combate o de duelo no reduce el valor de fuerza, solo determina si la carta será o no destruida en el lapso de ese turno. Siguiente tipo de carta. Pasamos a lo que son las tecnologías. Tecnologías nos van a permitir, de alguna manera, mejorar o perjudicar personajes en juego. Es decir, existen tecnologías que son favorables y desfavorables. En este caso vamos a analizar esteroides. Esteroides tienen un costo de voluntad que hay que jugar, o sea que hay que pagar para poder jugarla, en este caso 2, y tiene en gris un valor que es la durabilidad. ¿Ok? La durabilidad nos va a permitir determinar cuánto tiempo va a poder portar ese personaje esta tecnología antes de que se destruya. En este caso tenemos un valor de 3. ¿Qué significa esto? Significa que
Una vez jugada, ese valor se mantiene en 3, pero en cada fase de cosecha, este valor va a decrecer en 1 hasta destruirse. Podemos sacrificar esteroides siempre y cuando, en este caso, en el análisis, o sea, podemos obviar eso y destruirlo simplemente para entregarle más 2 a la fuerza hasta la contemplación. Es decir, este valor de más 2 va a servir tanto para daño de combate, daño de duelo y de siege o asedio. Siguiente. Ahora vamos a analizar... Vamos a analizar el último tipo de carta que nos queda pendiente, que son nuestras manipulaciones. Nuestras manipulaciones es muy probable que no las encontremos en ninguna facción, puesto que son neutrales. Aún así tienen niveles de rareza. ¿De qué sirven las manipulaciones y cómo jugarlas? Manipulaciones se pueden jugar durante la fase de cosecha, durante la fase de contemplación, tuya y la del enemigo. Existen manipulaciones que pueden ser jugadas en fases de combate, en fases de duelo, siempre y cuando estas se especifiquen de tal manera. Es posible que puedas jugar también una manipulación que tenga un uso en fase de combate o de duelo, incluso en tu fase de cosecha, es decir, antes de que estas ocurran. Pero debéis recordar que siempre hay que tener presente el factor sorpresa a la hora de poder jugar estas cartas, que como tienen un efecto inmediato, van a generarte una ventaja importante en el combate. Y aquí en las manipulaciones vamos a hacer un pequeño alto para poder esclarecer algunas dudas que puedan versarse sobre alguna de ellas. Hoy vamos a ver Usura. Usura es una carta que probablemente todos tengan, así que asumo que será un conocimiento importante. Esta carta tiene el siguiente descriptivo: se juega por 2 de voluntad y pones el personaje objetivo que controlas en tu mano. ¿Esto qué significa? Tú la puedes jugar sobre un personaje tuyo, ya sea en tu turno o en el turno oponente. Si tú la juegas, por ejemplo, cuando un rival declara un duelo frente a un personaje, tú vas a recuperar tu personaje y perder ese duelo. Eso significa que al perder un duelo, vas a jugar una carta, vas a recuperar tu personaje, y si este porta alguna tecnología, también la vas a recuperar. Más, si esta tecnología de alguna manera ha perdido su durabilidad durante el transcurso de la partida, esta llegará a tu mano con el coste de durabilidad que tenga en el momento en que la subiste a la mano. Y con eso pasamos al mercado, o marketplace. ¿De qué va esto? Este es el lugar en donde todos los jugadores de las diferentes facciones van a poder transar sus cartas versus un valor en créditos. Mucha atención a cómo funciona. Similar al descriptor que teníamos en la sección de la colección, vamos a tener un clasificador de cartas que sea por rareza, por tipo de carta o por facción. Ya hemos hablado de las rarezas, bueno, creo que se entiende, ¿no? Común siendo la más baja, infrecuente la que sigue, rara siendo una carta buena y promocional siendo una carta que solo puedes obtener en torneos o ligas. Tipos de cartas. Ojo también, aparte, en el mercado pueden encontrar a la venta cartas promocionales, así que existe una tercera forma de obtenerlas. Los tipos de cartas ya lo habíamos mencionado anteriormente, así que ahora vamos a hablar un poco de las facciones. Tenemos por una parte la facción de los abisales. Los abisales son aquellos que tienen su color típico como verde. Cuentan con unidades muy fuertes, como por ejemplo Mike, que es una de las pocas unidades que tiene un valor de fuerza 4 base en el juego. Su estrategia principalmente se centra en ganarte de una manera violenta e inesperada. Acracia, por otra parte,
son la facción en amarillo. Normalmente sus estrategias son muy agro, muy rápidas, buscan llenar la mesa de una manera que se vuelve difícil de soportar. Es por eso que Tuguria, en este caso, voy a hacer un pequeño hincapié en que Tuguria quizás podría ser la mejor santuario para esta facción. Si controla más personas que el oponente, recupera uno de estos turnos. Está bastante bien. Por otra parte está la aduana, que tampoco es un mal santuario, puesto que te genera una voluntad de manera espontánea o sorpresiva. Sacrificas una tecnología y añades X a tu voluntad, donde X es el coste de la tecnología sacrificada. El coste, recordemos que es el valor en negro. Pero recuerden que esta habilidad solo se ocupa una vez por turno y en tu cosecha de voluntad. Esta aplica en la contemplación, es decir, al final del turno. Vale, cosecha de voluntad en la primera fase. Corporación. Corporación es una facción que, si bien puede tener versiones agresivas, que principalmente se centran en mazos de control. Y se caracterizan por el color rojo. Acá hay una facción, disculpen, Quimera. En este momento está ahí liderando los ranks, como habíamos visto hace unos minutos atrás. Se caracteriza por el azul y sus estrategias normalmente también son de corte agresivo. Bueno, vamos a ver el mercado en sí cómo funciona. Una vez alcances el nivel 10 de juego, vas a poder interactuar en el mercado. Esto significa que vas a poder comprar cartas del mismo por un valor en créditos o vender cartas por un valor que tú estimes prudente. ¿Cómo estimar qué valor es prudente o no? Tienes algunos ejemplos. Si la carta ya se encuentra en el mercado, puedes ver el listado de ofertas que hay. Esto es el mercado común y corriente, oferta y demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Templo de Adelpha. El Templo de Adelpha en este minuto en el mercado tiene 3 copias. Stock son las copias que hay disponibles a un precio de 3 créditos. Luego hay 2 más con un valor de 4. 3 por 5 y 1 por 7, para un total de 9 ofertas, 9 ofertas de la carta. Tenemos una disponibilidad, como dice acá en Templo de Adelpha, disculpen, de 10 copias de la carta. Tenemos una disponibilidad de 10 copias a un precio de 3. ¿Cuánto podrían estimar ustedes que valdría esta carta? Va a depender del meta. Yo francamente creo que 3 es un precio bastante interesante para hacerse con un Templo de Adelpha. Pero como les había mencionado, ustedes pueden comprar, vender cartas por créditos. Pueden ver más o menos, no sé, por ejemplo, probablemente tengan una ciudad Excel, pueden ver cuánto stock hay, en este caso es 12, hay 2 solamente que la venden a 2. Podrían, por ejemplo, ofertar una a 3, esperar a que estas 2 se vayan y luego seguir su oferta más interesante, o ofrecer un precio mejor. Incluso podrían venderla, si ustedes gustan, a 1, si quieren deshacerse simplemente de ellas y recuperar un crédito rápido. Pero cada vez que hagas una transacción en el mercado debes recordar que se te descontará el 10% de lo que tú pides. Por lo tanto, el precio al cual tú vendes no es necesariamente todo el nivel de crédito que deberías ganar. Tenlo en consideración. De todas maneras, el juego te lo señala. En el momento en que uno hace por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de compra, ¿no? La venta, para poder realizarlo no se hace desde el mercado, se hace desde la colección. Y en la colección está el botón de shop. Por ejemplo, no sé, si yo quisiera vender el fuerte, pongo, no sé, cuántos créditos quiero venderlo. No, obviamente no, pues probablemente 1, 2 son santuarios iniciales. Y la carta se pone a la venta. Para que esto sea efectivo, la carta no debe estar incluida en ninguno de los mazos que tú tengas construidos. Si es que realizas esa acción, por ejemplo, yo tengo el fuerte en el mazo de Quimera, lo intento vender y me lanza el error de que efectivamente había un problema vendiendo la carta. ¿Por qué? Porque está en el mazo. Así que, ojito a eso. La compra en el mercado, por otra parte,
estará siempre sujeta a su juicio, entendiendo que para ello debemos de buscar en el fondo cuál será el mazo ideal que queremos construir y esperar a que este tenga cartas a un precio interesante. ¿Cómo hacer esto? Revisando constantemente, por ejemplo, alguna carta en específico. Supongamos Alexander. Alexander en este minuto tiene una copia que se está vendiendo a 15, una copia a 19 y una copia a 20. Quizás tú quisieses comprar uno a 10, 12, es posible. Así que constantemente revisa tu pestaña de Alexander para comprobar si es que hay más o menos copias, si es que hay alguna a un valor que te parezca interesante. La Store. La Store es la tienda virtual de nuestra plataforma de juegos. ¿Qué podemos conseguir en la Store? Podemos conseguir comprar boosters. Y ojo, esto es muy interesante, la promoción de boosters iniciales, esta de por 10 créditos te llevas 10 sobres. O sea, por favor, todos los que vean este video compren eso, porque tiene límite. Está limitado solo a las 1000 primeras compras, y ya hay compras de este booster en el juego, no sé cuántas. Así que, mucho ojito. Yo ya hice la compra de esta, y esta se permite a solo una por usuario. O sea, si ustedes lo intentan, bueno, aparte de que no tengo crédito suficiente, te va a lanzar un error, ¿vale? Pero también lo importante de esta pestaña, muchachos, es que aquí se encuentran sus sobres, por si no los logran encontrar. Pueden ingresar dentro de la tienda a la pestaña My Boosters, y si es que tienen alguno, les va a aparecer acá. En mi caso no tengo ninguno, así que está en nada. Disculpen, faltó un pequeño detalle. Aparte del tema de la super promo del sobre, ¿qué más pueden comprar en el store? Pueden comprar tickets de torneo que les va a poder permitir participar, porque inicialmente van a tener algunos gratuitos, así que por eso no hay prisa. Y sobres de facción. Sobres de facción, ¿qué se diferencian con un sobre normal? Un sobre normal contiene una carta rara, 3 infrecuentes, 6 comunes, todas al azar. El de facción contiene una carta rara, 3 infrecuentes, 6 comunes, todas al azar de la facción que ustedes eligen, en este caso corporación o acracia, abismales, etc. Entonces, ¿de qué sirve esta información? Esta información les va a servir para poder saber cómo invertir sus créditos. ¿Cómo lo hago? Entendiendo que el marketplace y la store comparten la misma moneda, vamos a buscar en el market cuál es la facción, cuál es la carta más cara, o con el mayor número de posibilidades de que te salga alguna carta cara, y comprar sobres de esa facción. Pero eso, muchachos, se los voy a dejar de tarea para la casa. Supongo que cada uno deberá ver cómo comerciar de manera óptima. Finalmente, pestaña de misiones. Bueno, no finalmente, pero siguiente en el tema. Pestaña de misiones. Acá ustedes van a poder activar o desactivar todas las opciones que tengan de misiones diarias. ¿Eso de qué sirve? Cada vez que realicen una van a recibir una recompensa y reputación con la facción en cuestión. En esta sección se encuentra su perfil. Acá ustedes pueden cambiar la imagen que tengan para mostrar al mundo el tipo de retiro de carta y el tipo de tapete. En esta sección tienen para añadir amigos. En este minuto del juego ustedes pueden agregar amigos, pero no hay texting entre jugadores por esta plataforma aún. Así les recomiendo encarecidamente sumarse al grupo de WhatsApp o al de Discord para solucionar cualquiera de sus problemáticas. Detalles en el pie del video. Finalmente, en configuración están las opciones de volver, salir del juego y cerrar sesión. Volver para volver a la imagen inicial, salir del juego para cerrar la plataforma, y cerrar sesión, como podrán entender, para volver al lobby de inicio.
Y con eso yo creo que hemos repasado todo el general de lo que es el lobby. Espero que les haya servido de algo los consejos que les he dejado ahí entre líneas. Traten de analizarlos y sacarles el mayor provecho posible. Y hasta el próximo video con algunas partiditas, ¿no? Chao, chao. Ese ha sido el reporte de equipo.